dará lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia el Presidente de la República, por medio del cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicio. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo Eguiguren y Silver, que modifica el Código del Trabajo para incorporar el contrato por horas de servicios personales. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señora Nullado, Álvarez, doña Jenny, Chigardini y Fernández y del diputado señor Saavedra, que modifica normas que indica para extender los beneficios laborales del estado de excepción constitucional de catástrofe al periodo de vigencia de la alerta sanitaria por COVID-19. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo Eguiguren y Silver, que modifica el Código del Trabajo para introducir medidas que promuevan una mejor ordenación del tiempo de trabajo. Oficio del señor Secretario General de la Corporación, mediante el cual informa que en sesión de fecha 13 de octubre, la Cámara de Diputados no acogió la solicitud para remitir a esta instancia legislativa el proyecto de ley iniciado en moción que extiende la vigencia de beneficios económicos y sociales al periodo de vigencia de la alerta sanitaria por la pandemia de COVID-19. Oficio de la Directora del Trabajo, por medio del cual se llega a respuesta. Oficio de la Comisión e informa respecto a la obligación de contratación del seguro individual de salud obligatorio COVID-19 contemplado en la Ley 21.342. Oficio del Ministerio de Energía de fecha 12 de octubre, a través del cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión y al respecto informa sobre las acciones adoptadas por dicha cartera en relación a la situación que afecta a los trabajadores subcontratados que se desempeñan en la planta fotovoltaica ubicada en el Cerro Dominador de la comuna de María Elena de la región de Antofagasta, quienes alegan que no han recibido completamente los sueldos y que se les adeudan imposiciones. Oficio del Subsecretario de Educación, mediante el cual hace llegar respuesta e informa respecto a la posibilidad de crear una mesa de trabajo en relación con la situación de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Municipales FEDUDADEN Ñuble con respecto a los efectos del proceso de desmunicipalización y la entrada en vigor de los servicios locales de educación. Oficio de la Directora del Trabajo, por medio del cual informa sobre las acciones adoptadas por dicho servicio respecto a la denuncia e incumplimiento de obligaciones previsionales de la empresa Servicios Yantani Limitada. Oficio del Ministro de Salud, mediante el cual informa sobre las medidas a implementar para que los empleadores otorguen facilidades a sus trabajadores para acceder al proceso de vacunación contra el COVID-19, señalando en definitiva que dicho oficio fue remitido al Ministerio del Trabajo por tratar materias propias a la mencionada Secretaría de Estado. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señores. ¿Secretario, algún colega sobre la cuenta? Yo vi algunos puntos. Uno, señor secretario, ¿qué hizo el gobierno respecto a plataformas digitales? Colocó suma urgencia el proyecto. ¿Y eso qué obligación o qué responsabilidad nos arroja? Tener que despacharlo dentro de un plazo de 8 días. Si no tuviera Hacienda el proyecto, perdón, si tuviera Hacienda, y de 12 días si tiene Hacienda. Si no tiene Hacienda. Tendríamos que ponerlo en tabla para la próxima sesión. En tabla para la próxima sesión. Ya. Muy bien. Eso es una cosa. Para conocimiento de los colegas parlamentarios. Lo segundo, habíamos hecho una solicitud respecto del proyecto o la solicitud que pidió la propia diputada Gael Llomas, que entiendo la sala no la cogió, presidente. No la cogió, que era un tema bastante sensible también. Y tres, hay un tema de consultas o denuncia desde el punto de vista laboral que obviamente, que se nos notifican, tenemos que recurrir a antecedentes. Por ejemplo, vi la situación de Cerro Dominador, donde se nos señalan falta de cumplimientos laborales. Ahí le parece que despachemos oficio a la Dirección del Trabajo para que realice la inspección y la visita respectiva. Si les parece, no podemos permanecer indiferentes respecto a ese tipo de situación. ¿Algún otro colega sobre la cuenta? Diputado Saavedra. Yo hace por lo menos más de un mes solicité un oficio para que la Dirección del Trabajo de Ñuble, en este caso, fuera a fiscalizar el colegio en San Carlos. Los antecedentes están. No sé si está ahí, pero no han llegado esos antecedentes. Hay una respuesta de Ñuble, pero es respecto a los servicios locales de educación. Sí, no, esta es una negociación colectiva y hay situaciones que me pidieron los trabajadores, me llamaron por... Vamos a reiterar el oficio, sí. Ya, sí. Vamos a reiterar el oficio. Lo despachamos, sí. Lo vamos a reiterar. Sí, ok. ¿Ok? Muy bien. Diputada Gael. Bueno, en atención al punto que usted también mencionó, presidente, además viendo una publicación de la senadora Marcela Sabat, me enteré de algunos
temas que tienen relación con la ley de crianza protegida, porque efectivamente hay muchos rechazos de licencias respecto a trabajadoras en donde no se les está aplicando la ley de crianza protegida, a pesar de haber cumplido con el requisito que establecimos en la ley, que era solicitarlo antes de que terminara el estado de excepción, este segundo postnatal de emergencia. Y me entero por la publicación de la senadora presidente, que se reunió, ¿cierto?, con el ministro del Trabajo, con el subsecretario, y señala que en el caso de que el empleador se equivoque en la solicitud, ya sea porque pidió la antigua crianza protegida o la pidió por menos días, dice que no hay solución para este error. Y, presidente, no hay en ninguna parte de la legislación, establecimos que se requería además que el empleador lo solicitara en estos términos. No. Entonces, yo creo, presidente, que, y por esto mismo me gustaría oficiar al Ministerio del Trabajo y también al subsecretario de Previsión Social, porque en atención a que esto no es un requisito establecido en la ley y que por eso hoy día tenemos rechazadas licencias para las trabajadoras a pesar de cumplir la ley, a mi juicio nos está dando cumplimiento certero de lo que acá aprobamos, presidente, y que además fue un acuerdo con el Ministerio. Y estamos perjudicando a trabajadoras por errores de su empleador. O sea, creo que eso no corresponde, presidente. Y ojalá, presidente, que no sea necesario, ¿cierto?, la respuesta formal del oficio, sino que el Ministerio se pueda acercar, actúe y no dé simplemente esta respuesta a la senadora, sino que aplique lo que dice la ley, ¿cierto?, que se haga efectivo tanto para la FC como para la Suceso. Entonces, no sé si, presidente, también es atingente solicitarle una respuesta por la vía que sea, ¿cierto?, lo antes posible, porque a lo mejor esperar una semana a poder recién escucharlo va a ser harto tiempo. Hay muchas mujeres que lamentablemente en atención a esto pierden sus trabajos, ¿cierto?, están con una incerteza que obviamente las perjudica. Entonces, presidente, hacer los buenos oficios, yo igual puedo comunicarme con el subsecretario, pero creo que en este caso a lo mejor, presidente, su gestión pueda pesar más por ser presidente de la comisión. Bueno, yo creo que, como usted dice, este es un tema de mucha urgencia a través de las redes sociales o en términos personales, en nuestro trabajo territorial, hay mucha inquietud respecto de esta situación. Y desde esa perspectiva vamos a mandar el oficio primero por el conducto formal y voy a también tomar contacto con el ministro Melero respecto del caso. O sea, esta situación no podemos tener señales equívocas respecto a un tema tan sensible para muchas madres. Ojo, perfectamente la prioridad que usted señala, diputada Young. Muy bien. ¿Otro punto sobre varios o sobre la cuenta, previo a pasar a la tabla? Presidente, no. Colega. Una lista, digamos, presidente, de personas que nos gustaría que pudieran asistir a las distintas audiencias, digamos, de los distintos proyectos. No sé si se la hacemos llegar a la Secretaría o se la digo ahora, la que pudiéramos invitar. ¿Sobre cuál es el proyecto? Porque estamos hablando de fueros. Yo quiero hacer el siguiente planteamiento para que usted intervenga. Mire. Previo a su intervención, el Ejecutivo cambió la urgencia respecto al proyecto de plataformas digitales. Por tanto, la próxima semana vamos a tener que abocarnos necesariamente al conocimiento del estudio. No está presente el senador Navarro, por tanto, por economía procesal, mi idea era pasar a la orden del día. No sé si les parece. Y respecto a lo menos el primer proyecto y el segundo proyecto, si bien obviamente son parte de las audiencias, iremos a la formalidad y sería que el caso ameritaba, yo quería darles el tratamiento, porque son proyectos muy simples, de que estén en la tabla de fácil despacho. No sé si les parece. Entonces, de esa perspectiva, el 1 y el 2. El 3, obviamente, respecto al proyecto Mi Tiempo Importa, que nos hemos juntado con distintas agrupaciones, darle más lato, conocimiento y debate, junto al de plataformas digitales, que tengo que ponerlo, obviamente, en votación. Pero respecto de la orden del día, del 1 y el 2, darle un tratamiento más acotado respecto de las audiencias, porque son proyectos de verdad bastante simples respecto del fondo, y creo que si agotamos mucho las audiencias, nos vamos a extender temas que podríamos votar y despachar a la sala. Esa era como mi propuesta previa a darles la palabra, por supuesto, a cada uno de ustedes, colegas. Ahora sí, diputado Molina. No, presidente, la idea era poder invitar, digamos, en los distintos proyectos, en este caso, digamos, el de Fuero, a Citra, a Luis Lizama, a Jaime Varela. En el caso del contrato de horas, igual a Citra, Lizama,
Verónica Campino, Catalina Hartwig y Andrea Repeto. Y en el de Administración de Procesos, a la comunidad Networking, Red de Recursos Humanos y Laborum, proyecto, digamos, MOMS se llama. Esas personas que sería el ideal en la audiencia, pero le entiendo, digamos, que tenemos los proyectos que pudieran ser de más fácil despacho los otros. Primero, eso, presidente. Perdón, don Andrés, ¿podría hacerme usted llegar esa lista al WhatsApp de la comisión? Y los que usted ha mencionado como invitados es el primer proyecto, el número 1 de la orden del día. Aquí ya tenemos hoy día un invitado ya. Sí. Al señor Manuel Barrera, presidente del Sindicato Interempresa Nacional de la Construcción Industrial y Actividad Anexa. ¿Y se llama? Claro, porque por ejemplo, el de los currículum ciegos, el oficialismo, porque es bastante sencillo el proyecto, debería darle una tramitación más acotada. O sea, y respecto al número 3, claro, que están contactados con muchos de nosotros, con quienes han movilizado desde la sociedad civil justamente esta iniciativa, y por supuesto que las vamos a considerar a todas. Ellas también se han contactado conmigo, hemos tenido solicitud de audiencias respecto a este proyecto, por eso finalmente yo también se lo patrociné. Así que bueno, tomamos nota, diputado Molina, y lo mismo respecto a los colegas parlamentarios, entendiendo que también vamos a ver plataformas digitales la próxima semana, y eso acota algo nuestra agenda. Muy bien, señor secretario, entonces pasamos a la orden del día, a iniciar el punto 1 de la tabla, moción de los diputados Barrera, Jiménez, Labra, Núñez, don Daniel Saavedra y Silver, de las diputadas doña Marcela Sandoval, Alejandra Sepúlveda y Gael Yomans, que modifica el Código del Trabajo para ampliar el número de delegados sindicales por obra o faena y regular la duración del fuero laboral, y le damos la bienvenida a quien tenemos invitado. Presidente, en la sala de espera tengo al señor Eric Steinberg y a don Gonzalo Gutiérrez, que no se identifican a quién pertenece, pero el invitado era don Gonzalo, don Miguel Barrera. ¿Lo hago pasar? Sí, bueno. ¿Y está el señor Barrera? No. Diputado Saavedra. Diputado Barrera, sí, estamos esperando, además del diputado Barrera, don Miguel Barrera. A ver, vamos a preguntarle al presidente, ¿ya? Don señor Steinberg, señor Gutiérrez, ¿me escuchan? Señor Steinberg. Sí. ¿Me escuchan? Sí, escucho. Hola, buenas tardes. Sí. Escucho perfecto. ¿Ustedes tienen representación del sindicato Interempresas en reemplazo de don Miguel Barrera? Sí, buenas tardes. Perdón, señor Gutiérrez, señor Steinberg, ¿ustedes vienen en representación de don Miguel Barrera? ¿Vienen en representación del sindicato Interempresa? Señor Steinberg. Está sin audio, señor Steinberg. Si ellos son del sindicato. Ok, bien. Ya, vamos a comenzar el estudio de la orden del día. Le vamos a pedir a los técnicos que corten un poco el audio, porque tenemos mucho eco. Y previo a eso, le queremos entregar como corresponde, un rito republicano en nuestra comisión, por intermedio del señor secretario, la campana que nos sigue a través del canal de la Cámara, quien fuera nuestra presidenta de la Comisión del Trabajo, quien fue una gran presidenta, fue bastante pluralista, ecuánime respecto al ejercicio del rol, y sobre todo ocupó un rol importante en la defensa de las y los trabajadores de nuestro país, así que más que válido ese reconocimiento de la Comisión. Más que merecido. Muy bien, y estamos en deuda con usted, diputado Tucapel Jiménez, una que esté de cuerpo presente y no telemático, lo tenemos presente. Muy bien, ahora sí, le damos la palabra al sindicato para que se refiere el proyecto materia de estudio.
Gutiérrez y Stenberg también. Señor Gutiérrez, señor Stenberg, en el orden que usted... Hola, buenas tardes. Sí, hay problemas de audio, parecer un pequeño acople. Tiene la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la instancia que nos dan a nosotros como sindicato de participar en esta honorable comisión de trabajo. Nosotros siempre agradecemos que le den la palabra a los trabajadores y su organización, así que como sindicato SINACIN nos sentimos muy honrados de estar presentes ante ustedes como comisión de trabajo del Congreso. Así que me acompañen en esta instancia el señor don Miguel Barrera, que es el presidente del sindicato SINACIN, y también en esta instancia me acompaña también don Gonzalo Gutiérrez, que es el tesorero del sindicato. Bueno, parece que nuestro proyecto lo voy a explicar. Tengo una pequeña presentación de aproximadamente unas 7 diapositivas. No sé si me pueden habilitar pantalla a la conexión de Eddie Stenberg para habilitarla y más o menos irle enseñando la diapositiva explicando también el proyecto. No sé si queda alguna duda, alguna consulta. Opción compartir pantalla. No sé qué usa. Con mi cámara de Eric Stenberg, claro, que ahí en mi computador tengo la presentación. Está habilitado para compartir pantalla, puede hacerlo. Ah, perfecto, ya. Entonces, vamos a compartir. Dale. Ahí lo vemos ya. Muchas gracias. Como pueden ustedes ver, en un primer momento estamos acá compartiendo la pantalla, que es el proyecto de ley. El proyecto de ley pretende modificar el artículo 229, agregando algunos temas que para nosotros como organización sindical son relevantes. En este caso, modifica el artículo 229 del Código del Trabajo, ampliando el número de delegados sindicales por obra o faena y fija una nueva regla para sus fueros sindicales. Los antecedentes. Actualmente en nuestro Código del Trabajo, en el libro tercero, título primero de las organizaciones sindicales, en el artículo 229, los trabajadores de una empresa que estén afiliados a un sindicato interempresa o de trabajadores eventuales o transitorios, elegirán uno o más delegados sindicales de acuerdo a las siguientes reglas, y esto es lo que señala el actual artículo 229. Solo cuando dice acá de una empresa puede tener en la práctica bastante obra o faena a lo largo de todo el territorio nacional, ¿ya? Y ahí, como presentamos en la diapositiva actual, se presenta la dificultad. El problema de este artículo consiste en que no contempla el caso de las empresas que tienen más de una faena. Así, por ejemplo, una empresa minera que cuenta con 3 faenas distribuidas en el territorio nacional, la primera en Arica, la segunda faena, por ejemplo, en el Monte, región metropolitana, y la tercera faena en Puerto Montt, el criterio estipulado del articulado actualmente, así como está redactado, solo en el caso que los trabajadores de la empresa pueden elegir 3 delegados, por ejemplo, 3 delegados que han amarrado a una sola faena y no se pueden trasladar. Continúo. Sin embargo, al ser trabajadores por obra faena, no tienen el carácter de delegado a nivel nacional. Solo pueden ejercer en la faena donde son elegidos, de manera que, empleando el mismo criterio, si en Arica se logra elegir la cantidad de 3 delegados, estos estarían impedidos de desplazarse a la otra faena que tiene la empresa en otras regiones. ¿Por qué? Porque es un contrato por obra faena. O sea, si se eligen el máximo en una faena, por ejemplo, una empresa, Juanito Pérez Minería,
y explotación, si eligen 3 delegados en la faena en Arica, estos 3 delegados quedan amarrados a esa faena y no se podían trasladar a la faena en la comuna del Monte, región metropolitana, y tampoco se podían trasladar a la faena en Puerto Montt. Entonces, lo que sucede es que ahí se presenta una dificultad porque quedaría esos trabajadores de la otra faena que tiene la empresa sin ninguna conexión o representación con el sindicato. Entonces, acá nosotros finalizamos esta diapositiva que dice: por tanto, se generan problemas de representación y coordinación de los trabajadores de la faena y el directorio nacional o el sindicato a nivel central. Si tienen alguna duda, algún punto que me lo hace, yo me esforzaré en responder. ¿Cuál es la propuesta y la solución? Por ello es lógico complementar el actual articulado y contemplar los casos de la empresa que tienen más de una faena a nivel nacional, permitiendo que se puedan elegir cierta cantidad de delegados por obra o faena que tenga la empresa a nivel nacional. De hecho, se puede usar el mismo criterio del actual articulado respecto a la cantidad de delegados que determine la cantidad de delegados por cada obra o faena que tenga la empresa. Así, por ejemplo, como dice la misma tabla que establece el mismo artículo actualmente 229, en la faena minera donde haya de 8 o de montaje industrial donde estén de 8 a 50 trabajadores, puede haber un delegado. En 51 a 75, 2, y en 76 trabajadores pueden haber más. Lo importante es que se puedan elegir en esa empresa que tiene más de una faena a nivel dado. Señor Stenberg, se le va el audio. No lo escuchamos. Señor Stenberg, tiene apagado su audio. Aquí. Sí, disculpe. Se le va el audio, no lo escuchamos bien. ¿Hay otro audio? Ya. Vamos a ver. Vamos a habilitar. Voy a habilitar el audio de acá. Cosa. ¿No el mío? Ya. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Si lo vemos bien, lo que no escucha, de repente se le corta el audio, se le va el audio, ¿no? Señores, ¿se escucha? Ahora se escucha, sí. Ya, voy a sacar. Ahora, ¿desde qué parte no escucharon? Cuando Ahí dijo sí. hola. No. Estaba explicando usted el número de delegados por obra o faena, ahí nos quedamos. Eso, ya. Regreso a la diapositiva anterior. Y entonces, en resumen, para resumir, tenemos esta dificultad de que el actual articulado establece el artículo 129. Que una empresa con distintas no contempla que una empresa, por ejemplo, Juan Pérez, de explotación minera y montaje industrial, que tenga una faena en Arica, en el Monte, región metropolitana, o en Puerto Montt, no contempla esos casos, y la dificultad que surge es que si se eligen 3 delegados sindicales en la faena de Arica, esos 3 delegados sindicales, por ser de la misma empresa, quedan amarrados a solo el ejercicio de su trabajo de delegado sindical en Arica, pero no pueden ejercer en la otra faena porque no tienen el carácter de delegado sindical de carácter nacional, sino están amarrados por su naturaleza y su contrato, que es el contrato por obra o faena, ¿ya? Entonces, la propuesta de solución es que se elijan los delegados, en el caso de la empresa que tenga más de una faena o montaje industrial a lo largo del territorio nacional, puedan elegirse los delegados de 1 a 3 con el mismo criterio de la tabla que indica el artículo 129, que lo muestro ahí en la pantalla, que puedan elegirse por faena, ¿ya? Entonces, según la cantidad de trabajadores, si son de 8 a 50, de 51 a 75 o el tramo de 76 o más, se pueden elegir estos delegados sindicales por faena, ¿ya? Independientemente que la empresa
tenga más de una faena a nivel nacional, ¿ya? Y así puedan estar mejor representados y comunicados los trabajadores. Entonces, ese era en resumen la propuesta y solución que nosotros presentamos en este proyecto de ley. No sé si queda alguna duda, consulta. Prefiere que termine la exposición y le damos lugar a preguntas o dudas de los parlamentarios. Ya que señor. Entonces, también nosotros proponemos el tema del fuero, ¿ya? Si bien la regla general establece fuero para los delegados sindicales, otro punto importante para los trabajadores y dirigentes sindicales de obra o faena dice relación con el fuero. Se propone en esta iniciativa que el fuero de los delegados, es decir, junto con la modificación que nosotros proponemos en el artículo 229, se propone una modificación a la regulación del fuero que está en el artículo 243 en el sentido de establecer que el fuero de los delegados sindicales electos, con este cambio del artículo 229 o modificación, se extinga cuando concluye la obra faena. Esto permitirá evitar algunas distorsiones que se provocan a nivel de los sindicatos interempresas en que algunos delegados negocian el fuero para su salida. Entonces, para en síntesis, para evitar esta distorsión que se produce con el fuero y para que evitar que se lucre o negocie el delegado la salida, su salida de la empresa, la idea es que si al delegado se le termina su contrato y termina su función en esa obra o faena, también se haga una excepción a lo que establecen los artículos 243 del fuero y se termine para este caso, para los trabajadores por obra faena, se termina en el caso de los delegados el fuero junto al término o conclusión de la obra faena. A modo de conclusión, es así como se propone que la elección de delegados sea por obra o faena, lo que permitirá la mejor representación y asesoría de los trabajadores de cada obra o faena y, por tanto, mejora la comunicación directa entre el empleador y sindicato. Por otra parte, el proyecto propone modificar para este efecto el sistema de fueros, estableciendo que el fuero dure de manera excepcional para este tipo de delegados hasta el momento de dar por terminada la obra o faena. La idea matriz de este proyecto es modificar el Código del Trabajo en su artículo 229 en materia de trabajadores por obra o faena y sus organizaciones sindicales con el propósito de mejorar el bienestar, la representación y la comunicación de los sindicatos interempresa con sus trabajadores. Finalmente, el proyecto de ley, la propuesta es la siguiente. De la siguiente manera, punto y seguido, lo siguiente, abre comillas, tratándose de sindicato interempresa con varias obras o faena en curso y de modo simultáneo, el número de delegados dispuestos en este artículo serán por cada obra o faena a partir del número total y aparte que pasa a ser punto y seguido. Lo siguiente, en el caso de aquellos delegados por obra o faena señalados al final del inciso primero de este artículo, el fuero durará excepcionalmente hasta que se haya concluido o completada la obra o faena. Eso es nuestra propuesta respecto a la modificación del artículo 229 del Código del Trabajo. Finalmente, nosotros agradecemos al equipo del diputado, el señor Boris Barrera Moreno, y que en conjunto con nosotros como sindicato, con nuestro presidente Miguel Barrera y nuestro tesorero también, hemos trabajado de manera conjunta y eso es lo que queríamos exponer. No sé si ha quedado claro. Cualquier duda o consulta lo podemos aclarar o conversar en este momento. Espero que se haya escuchado. Sí, sí, se entendió muy claro.
previo a dar la posibilidad a los parlamentarios, le damos la palabra también a don Francisco del Río, quien tenía algunas preguntas o puntos que quería hacer respecto a este proyecto, pero como digo, hay solicitudes de audiencia, obviamente no lo vamos a votar en esta oportunidad el proyecto. Don Francisco. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la comisión y formular, quisiera agradecer la presentación de Eric. La encontré bastante clara. Sin embargo, y antes de emitir un juicio, yo quisiera solamente que me pudiera precisar un par de cosas, nada más. El proyecto tiene claramente dos partes. Uno, la cantidad de delegados sindicales del sindicato interempresa conforme sean los lugares en que la empresa tenga sus actividades, ¿ya? Y un segundo punto, que es el tratamiento de los fueros para aquellos trabajadores que, ejerciendo la labor de delegados sindicales, están sujetos a un contrato por obra faena. Mi duda, presidente, si es que por su intermedio se puede, la puede aclarar el expositor, es si en el primer caso estamos hablando de empresas que trabajan por obra faena o estamos hablando de establecimientos. Le pregunto por lo siguiente. Un sindicato interempresa puede tener trabajadores en una empresa que tiene diferentes establecimientos o lugares donde ejerce su actividad, pero no necesariamente estas actividades son obras o faena en los términos que los entiende el código. Obra faena, bien sabe el colega Stenger, que es un concepto muy preciso, que es un tipo de contrato que se extiende para la ejecución de una obra, una o más obras de faena, con un inicio y un término determinado. Entonces, no me queda claro si en el primer punto sobre el aumento de delegados en cada ciudad o en cada punto, es para empresas que solamente trabajan por obra y faena o empresas de cualquier rubro, digamos, que tengan, por ejemplo, un establecimiento aquí, uno en Talca y uno en Puerto Montt, pero que, no sé, venda zapatos, no sé, y tiene un sindicato interempresa y con la posibilidad de tener delegados en esas tres ciudades. Si se refiere a eso o se refiere a solamente empresas que trabajan con contratos por obra faena. En el segundo punto me queda más claro, porque ahí sí que efectivamente se está refiriendo a trabajadores con contrato por obra faena, ¿ya? Y que establece algunas regulaciones sobre el acceso al fuero. Y ahí yo quisiera plantear una segunda duda, Eric, por intermedio del señor presidente. Hoy día, efectivamente, el fuero de los trabajadores por obra faena termina con la conclusión de la obra faena. Sin embargo, hay que proceder a un desafuero, ¿ya? Eso es una labor judicial que en general ha sido bastante riesgosa. No genera buenas relaciones dentro del tipo de contrato que estamos hablando. Como contrapartida del aumento de los fueros, la propuesta está dirigida a que el fuero termina de pleno derecho en los casos por obra faena. Por ejemplo, si el hito de término de la obra faena del trabajador es aquel que señala que es la techumbre de la última de las 7 casas que se están construyendo, se termina la techumbre de las últimas 7 casas que se están construyendo, ¿termina el fuero de pleno derecho o hay que proceder al desafuero en esta propuesta? Esas dos consultas, presidente, sin perjuicio de que surjan otras por parte de algunos parlamentarios. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún colega le gustaría intervenir antes de la palabra? Para agregar algo, gracias, presidente. Un par de preguntas, porque una de las razones que se arguye, digamos, para los efectos de aumentar el número de delegados es que ellos no tienen el carácter de delegado nacional o que en definitiva, cierto, no podrían representarlo porque la ley así lo dice. Y entonces, bueno, yo entiendo que también por las distancias hay una razón más profunda o más lógica que tiene que ver con poder efectivamente hacer un rol coordinador en las distancias, porque un camino, y aquí donde viene la pregunta, tenemos muchas empresas que muchas veces trabajan en regiones contiguas y que en definitiva perfectamente esos delegados se pueden mover, tienen la posibilidad de moverse y muchas faenas también están en la misma región. Tiene sentido que por faena, estando, digamos, los delegados ya designados, tengamos que tener, cuando la empresa está a veces en esa misma empresa, en esa misma región,
o en la región contigua que pueden movilizarse, y ahí hago la pregunta, quizás hay que efectivamente, cuando el ejemplo uno lo hace desde Arica a Santiago y de Santiago a Puerto Montt, tiene todo sentido, pero no tendría sentido cuando estamos pensando en faenas, ¿cierto?, que están dentro de una región o en regiones contiguas, que perfectamente uno se puede movilizar y claramente, digamos, incluso podría hasta generar más problemas, tener más delegados en una faena que está al lado o que está en una comuna al lado de la otra, y al final podemos generar a veces quizás más conflictos que al sindicato le traigan más problemas de convivencia, digamos, cuando hay, como todo, cuando hay muchos jefes y pocos que tienen que hacer la pega, la cosa no anda bien. Entonces pongo esas preguntas ahí en la mesa, presidente. Muy bien. ¿Algún otro colega? Le damos la palabra entonces a los colegas que acaban de intervenir. Gracias. Va a responder la segunda consulta acá el presidente del sindicato por un tema que tiene que ver con el tema práctico de la realidad del trabajador por obra faena. Adelante, don Miguel. Bueno, buenas tardes. La verdad que la pregunta que nos hizo es muy precisa y ayuda mucho a resolver el problema. Lo que nosotros tenemos hoy día es que cada faena tiene administraciones distintas. Así esté una al lado de la otra, la administración es absolutamente distinta y por lo tanto es un problema el que haya delegados que vengan como visitadores a una obra determinada cuando ellos están acostumbrados o la lógica nuestra está acostumbrada a que ese delegado trabaja en una faena determinada, porque la naturaleza de los trabajos a veces son distintos. Por ejemplo, puedo poner la empresa Incorur, que tiene un trabajo en SQM y tiene un trabajo en Sierra Gorda. El tema de los desplazamientos, los permisos para ingresar a las faenas son engorrosos. Además, las administraciones son distintas, por lo tanto, sería muy complicado o muy complejo el tener que resolver este tema teniendo solo estos 3 delegados y que pudieran rotar en el fondo en todo Chile, porque en el fondo lo que estaríamos haciendo sería entregar, ¿no es cierto?, 3 dirigentes más para el sindicato y sería muy complicado porque además, como la ley lo dice muy bien, los delegados tienen que trabajar, o sea, no solo el hecho de ser delegados sindicales les inhabilita de trabajar, por lo tanto además ellos deben cumplir sus funciones primero como trabajador y también como delegado durante el turno. Entonces esa es una de las dificultades. Es por esta razón que nosotros nos atrevimos a trabajar para elaborar esta propuesta de proyecto, porque va a venir a solucionar un problema tremendo que tenemos hoy día con las faenas, porque cada faena es una vida propia, o sea, teniendo a lo mejor algunos problemas comunes, pero cada una tiene una vida y una orgánica distinta de acuerdo a cada uno de los lugares. Ya vale decir turnos, no sé. No sé si le respondo a la persona que hizo la consulta. Un alcance. Pensemos en el escenario. Yo estoy pensando en empresas quizás un poco las empresas que tengo yo en la región, que son empresas más medianas. Y pensemos en el escenario que esta empresa constructora tiene 3 sindicatos. Y los 3 sindicatos los tiene presentes en 2 faenas. Y las 2 faenas son de construcción de casas, de vivienda, que son muy parecidas, no son muy distintas. Y cada uno de estos sindicatos entonces va a poder nombrar 3 delegados en cada una de las faenas. Va a tener 9 delegados en cada faena y que están contiguas, probablemente una en la comuna de Paz de las Casas y la otra en la comuna de Temuco, atravesando el puente. Y vamos a tener entonces ese número de delegados en faenas que son parecidas, prácticamente, ¿cierto?, es construcción de casas. Entonces, ese es el escenario. Es decir, no es que tengamos un solo sindicato, sino que vamos a tener varios sindicatos al interior de esa faena y cada una de esos sindicatos va a querer nombrar 3 delegados. Entonces, ahí es donde yo me hago la pregunta si eso no va a generar más problemas que soluciones. Eso, muchas gracias. Me parece pertinente la pregunta, la hemos trasladado
a Sí, los déjame responderle colegas como aludió. para la precisión. Mira, lo que pasa es que en ese caso que usted plantea, nosotros estamos hablando, a ver, no estamos hablando de una, de una construcción de casas, como dice el diputado, sino que estamos hablando de los proyectos de obra faena en los cuales nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos, este sindicato trabaja generalmente en obras de gran envergadura, o sea, estamos hablando de, nosotros somos, a ver, los que hacemos los trabajos de, por ejemplo, centrales hidroeléctricas, tendido eléctrico, o sea, estamos hablando de obras de gran envergadura. No estamos hablando de obras de edificación, porque lo que plantea el diputado, claro, está hablando de una obra de edificación donde seguramente van a haber 3 o 4 organizaciones. Lo que nosotros queremos conseguir con esto es que efectivamente el rol del delegado sindical pueda cumplir su función de mejor manera en ese lugar. ¿Por qué? Primero porque tenemos turnos. Nosotros generalmente trabajamos 14 por 14, 10 por 10, 7 por 7, 10 por 5. Estamos hablando de ese tipo de faenas. Entonces, obviamente que ahí es donde este trabajo se nos dificulta al tener solo 3 delegados por obra, ¿ya? Y por esta razón es que nosotros también abordamos este tema de la gran cantidad de delegados, lo abordamos de una manera muy simple. Lo abordamos diciendo que el foro se termina cuando se termina la obra. Entonces, obviamente que aquí hay un tema que tiene que ver con el funcionamiento de cada una de las faenas. Ahora, para nosotros es importante, y me imagino para los trabajadores en este país, nosotros que somos dirigentes, es que ojalá haya menos sindicatos para que el diálogo y el trabajo pueda ser mucho más fructífero, porque cuando hay demasiados cocineros para un puro plato, generalmente se van a producir los problemas que dice el diputado. Entonces, la verdad que lo que pretendemos también es que ojalá los trabajadores entiendan que mientras más organizaciones hay, es peor el tema, porque cada uno nos podría pasar lo que pasa en Transantiago, por ejemplo, donde hoy día, si uno mira, hay más dirigentes sindicales que trabajadores del Transantiago, porque con cada 8 delegados arman un sindicato. Entonces, ese es el tema de fondo que nosotros queremos perseguir. Buenas tardes. Voy a responder a la consulta del diputado señor Del Río. Ya, el diputado señor Del Río hizo la consulta respecto a la empresa. Nosotros nos referimos cuando dice, establece el artículo 229 a empresa, por ejemplo, les voy a nombrar una, no estoy haciendo ningún tipo de propaganda, Arrigoni, ¿ya? Por ejemplo, la empresa Arrigoni puede tener distintas obras faenas a lo largo del territorio nacional. No es solo una, sino va a tener una en una región, 2 en el sur, en el norte, en el centro. Y por eso nosotros planteamos que es importante elegir delegados sindicales por cada obra y no tener limitaciones, porque así cada obra o cada faena, que son, como dijo don Miguel, son faenas industriales, son faenas son faenas a veces de explotación minera o de construcción de puertos marítimos o de construcción de centrales hidroeléctricas o de paneles solares. Entonces son faenas o tipos de explotación que duran un tiempo determinado y que son de bastante exigencia en turnos que son largos, que son de 14 por 14, en jornadas laborales largas también extensas, que son de 12 horas. Entonces, la idea es tener delegados por cada obra faena. Ahora, el señor Del Río plantea, ¿qué pasa si una empresa X tiene una faena en Arica, una obra, un montaje industrial en Concepción, y además tiene en Santiago fábricas de desarrollo de computadores, por ejemplo? Entonces, en ese caso, el sindicato este artículo se aplica para lo que es faena y montaje industrial y en especial para la conformación de sindicatos interempresas, tal como señala el enunciado del artículo. Así que, sin perjuicio de ello, en el lugar donde se celebre otra actividad empresarial, que sea de la misma empresa o de un holding, como está de moda ahora, y que
tenga una explotación distinta, como hacer computadores o confección de ropa, esa relación laboral va a ser también distinta porque esa relación laboral ya no va a ser una relación que está determinada por un contrato por cuota faena, sino está determinada por un contrato, lo ideal, de carácter indefinido, y ahí entran otras prestaciones y otras regulaciones que establece el mismo Código del Trabajo. Así que no sé si con eso aclaro la consulta del señor Del Río. Presidente, si me permite. Sí. Primero, por su intermedio, aclararle que yo no soy diputado, señor Don Eric, no, soy asesor del Ministerio del Trabajo. Asesor, ya, disculpe. No, está bien, no, es un honor que me haya confundido. Oiga, lo segundo, por su intermedio, presidente, entonces, para acercarnos un poco al concepto que está detrás de esta propuesta y entendiendo que el colofón, en el fondo, es la mejor representación sindical, cosa en la que estamos todos de acuerdo, digamos, ayudaría, por ejemplo, dar una localización regional a cuando una empresa tenga diferentes obras en diferentes regiones, también aludiendo a lo que señalaba el diputado Molina, más que el hecho de que pudieran ser cercanas en una misma región, y el hecho también no me quedó claro si el término del fuero se produce de pleno derecho como es en otras instituciones del Código o por vía judicial. Esas dos consultas, presidente. Nuestra propuesta tiene que ver básicamente con un poquito de orden. Le damos traslado, obviamente, ahora que conteste, hay que decir que esta es la presentación desde el punto de vista preliminar del proyecto. Hay diputados que han pedido audiencia, así que vamos a cerrar acá con esta última intervención porque no hay más parlamentarios que han pedido la palabra y luego pasamos a los otros puntos de la tabla y ahí sí el Ejecutivo, luego de esta exposición, nos gustaría para la próxima sesión tenga posición respecto al proyecto. Eso es. Sí. Perdón, lo que pasa es que lo que nosotros nos planteamos del tema del fuero es que el fuero se termina cuando se termina la obra, que no haya que ir a un juicio de desafuero, que no haya una solicitud de desafuero, sino que por la vía de se terminó el contrato, se terminó el fuero, para terminar con un negocio o una mala práctica que hay y que hoy día es conocida por todo el mundo, pero que está ahí solapada y que lo que nosotros queremos hacer frente para que este tema no siga ocurriendo. Esto funcionaría como modo de excepción de lo que es la regla general. Claro, que se exige demanda de desafuero. En este caso, de los trabajadores por obra o faena, operaría esta excepción según la modificación que nosotros estamos proponiendo al artículo que terminada la obra o faena, se termina también el fuero del delegado o los delegados. Muy bien, yo creo que aclarado el punto, que es decir que esta es la presentación del proyecto y colegas que han pedido audiencias. Si bien el señor Del Río, como asesor técnico, ha pedido la palabra para aclarar dudas respecto al contexto, sentido y alcance del proyecto, nos gustaría que el Ejecutivo tenga opinión para la próxima sesión, ya una opinión del proyecto. No hay problema. Y hay colegas que también están pidiendo audiencias, así es que con eso, si les parece, damos por evacuado diputado Saavedra respecto a este proyecto. Una salvedad, lo último que hace el señor dirigente, la intervención de él, que lo comentábamos acá, que nos parece extremadamente sensato, muy racional, que el Ejecutivo lo recoja también como un gesto de buena fe para arribar a un acuerdo y sacar adelante este proyecto, que lo único que busca es que haya una mejor representación de los trabajadores en las diferentes faenas y acotando el tiempo de duración sin que esto sea para obtener de mala forma alguna, no quiero decir eso, pero tener el fuero laboral y que se transforme en litigios que no corresponden. Entonces parece sensata, razonable la posición del dirigente. Evidentemente esa posición o eso que ha mencionado tiene que quedar registrado como parte del proyecto de ley para evitar a posterior interpretaciones que nunca arriban a buenos acuerdos. Muchas gracias y válido el punto del diputado Saavedra. Con esto ponemos término a este punto de la tabla. Agradecemos obviamente la disposición de quienes expusieron el proyecto y también el diputado Barrera, que es mocionante, si tiene otra solicitud de audiencia cuando renovemos el proyecto en comento y en estudio en esta comisión.
Muchas Señor gracias. secretario, continuamos con la tabla. Presidente, correspondería referirnos al proyecto de ley de los diputados que figuren caso de los diputados de la niña de Paulina y el Antonio de Jimena, que nos proceso de selección y contratación de trabajadores. Gracias, presidente. Muchas gracias. Este es un proyecto de iniciativa parlamentaria. Está la tabla, es fácil despacho. Me gustaría pedirle al diputado Eguiguren, que está presente de manera telemática. Este es un proyecto, a mi juicio, bastante simple, incluso respecto del alcance, y tiene bastante pertinencia. Pudiese darle contexto, sin perjuicio que algún otro parlamentario quisiera intervenir o pedir audiencias respecto del debate de este proyecto. Diputado, le doy la palabra. Gracias, presidente, y agradezco la posibilidad. ¿Se oye, no? ¿Se oye bien? Sí. Agradezco la posibilidad de poder presentar este proyecto en tabla y decirle que este proyecto nace de la propuesta de alumnas y alumnos y trabajadores que me sugirieron que hoy día todavía existía sesgo de discriminación al momento de poder postular a los distintos trabajos. Y en una sociedad moderna donde ha querido tanta importancia el respeto por el derecho de los trabajadores, por la paridad, y los ambientes laborales sin discriminación, yo creo que un requisito discriminador para poder lograr tener un puesto de trabajo es algo que no se compadece con lo que nosotros pretendemos como sociedad moderna. Y yo la verdad que desde la entrada en vigencia de la reforma laboral del 2001, donde se le prohíbe a los empleadores tener o inferir o requerir ciertos requisitos discriminadores al momento de solicitar alguna postulación a trabajo, yo creo que se ha avanzado demasiado, pero todavía la Dirección del Trabajo nos señala que en Chile existe alrededor de un 3 a un 15% de solicitudes laborales donde existe sesgos y condiciones de discriminación. Y en este sentido, nosotros hemos querido presentar este proyecto de ley donde busque incorporar en el título preliminar del Código del Trabajo un nuevo capítulo sobre la promoción y la anonimización que prohíba a los empleadores requerir fotografías, documentos, registros asociados a la imagen física o corporal del postulante, documentos que identifiquen los establecimientos de educación básica o media del postulante, y así como también las características e información que permitan inferir el origen socioeconómico de las personas, como por ejemplo el domicilio. Todo aquello que de alguna forma genera discriminación y que no promueven el mérito. Nosotros lo que queremos, presidente, es que en definitiva sea el mérito el que permita a la persona lograr lo que quiera en la vida y que no existan barreras discriminadoras al momento de poder acceder al mundo laboral. Es por ello que creo que este es un proyecto debiera ser de transversal consenso, rápido, como usted dice, de discusión y análisis. Y yo no sé si aquí me pierdo, presidente, si es una exigencia el que solicitar audiencias, pero no siento que este proyecto no amerita audiencias porque es muy simple, es muy de sentido común y yo siento que va a tener un transversal apoyo. En definitiva, lo que se busca es que sea el mérito, el esfuerzo, el trabajo, el estudio lo que permita a la persona lograr lo que quiera en el mundo laboral y no condiciones especiales externas a ellas que favorecen a algunos y perjudican a otros, como por ejemplo el domicilio donde vive, los establecimientos educacionales en que estudió en la educación básica y media, o el sexo y que se adjunta a lo que era la discriminación de la fotografía y otros que ya hemos avanzado mucho. Así que eso es, presidente.
y espero que este tenga un transversal apoyo. Gracias. Muchas gracias. Como este es el debate preliminar del proyecto y hay parlamentarios que han pedido audiencia respecto a estos 3 proyectos, ¿algún parlamentario le gustaría intervenir en esta oportunidad? ¿O lo dejamos para otra oportunidad sin perjuicio que pidan audiencias a través de algún asesor o técnico? Diputado Lata, tiene la palabra. Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta simple. Se habla de enseñanza básica y media, no se habla de universidades. Entonces, que podría ser una manera de discriminar también de acuerdo a la universidad que uno o cualquier persona sale. Eso quería preguntarle al mocionante. Sí. Presidente, es pertinente la pregunta. Está considerada la educación superior, sí, también está considerada la educación superior como técnica profesional también. Claro, lo que pasa es que no está considerado, no hace distinción, entonces claramente uno puede entender que aquí sí que el currículum pudiese exigir la individualización de la universidad o la casa de estudio donde se cursó el nivel técnico o superior al que se postula. Claramente, sí. Le vamos a dejar al diputado Iguren como mocionante que pueda intervenir. Porque... Presidente, ahí sí. Sí, perfecto, don Francisco. No, mire, presidente, todo lo que sea mejorar el proyecto, y hacerlo más claro respecto a este propósito que es terminar con cualquier tipo de discriminación, yo lo voy a apoyar. Así que no, si hay que mejorar en ese aspecto, lo hacemos. Muchas gracias. El señor Del Río, como asesor técnico, pero como dijimos, señor Del Río, estamos en la etapa preliminar de preguntas más que de audiencia. Señor Del Río. Gracias, presidente. Sí, solamente para consulta. Tengo entendido que si no distingue el tipo de establecimiento educacional, están incorporados todos. Tengo esa impresión como una primera interpretación, ¿no? Lo segundo es si en lo que sigue del debate, presidente, los autores pudieran ir pensando la pertinencia de que esto esté ubicado dentro o no como una ley especial fuera del Código del Trabajo. Me explico. Yo tengo la impresión de que las causas por discriminación a este respecto, no existiendo una relación laboral, caen dentro del ámbito de aplicación de la ley Zamudio, ¿ya? Por lo tanto, creo que procedería estar fuera del Código del Trabajo, y es una opinión preliminar. Más aún cuando todas las acciones que derivan del Código del Trabajo suponen una relación laboral formalmente existente. Y esto estamos hablando de los procesos de selección y contratación previa a la existencia de ese contrato. Gracias, señor Del Río. Diputado Iguren. Presidente, la verdad es que yo quisiera que este proyecto justamente lo hemos pensado como una reforma al Código Laboral para que obligue a todas las trabajadoras y trabajadores y que en definitiva sea una norma permanente de nuestro código, de nuestra legislación laboral, en concordancia con el convenio de la OIT que justamente de 1958, ratificado por Chile en el 71, donde justamente habla sobre terminar con este tipo de discriminaciones para el empleo y la ocupación. Entonces, discutámoslo, pero el espíritu de nuestro es justamente que sea una reforma al código más que una ley externa. Gracias, diputado Del Río. Diputado Saavedra. Me quedó flotando. ¿En qué año dijo, diputado, por su intermedio, presidente, el año en que ratificó Chile el convenio? Para usted, señor diputado, honorable colega, fue el año 1971, el 23 de septiembre. Muy bien, era un punto. No, mire, obviamente vamos a pedir audiencia respecto al proyecto.
Ahora bien, las tratativas precontractuales son parte de las relaciones laborales. Yo creo que sí tiene sentido que hacer el cambio aquí y no como una modificación a la ley Zamudio, va a ser materia de debate, así como el Código Civil, el concepto de licitación o oferta, como está señalado, es parte justamente del acto jurídico o la formación del consentimiento es parte de la relación contractual en materia civil, lo mismo la pertinencia respecto de la formación de las relaciones laborales. Así que no lo veo sino incorporado justamente al cambio que propone en el título primero del Código, la parte preliminar, como me corrige el secretario, respecto al Código del Trabajo. Es una precisión técnica, señores del Río, pero eso va a ser parte de las audiencias y obviamente el Ejecutivo puede tener posición en esta materia. Eso es. Muchas gracias. Por eso, claro, la Secretaría me corrige y por eso es de carácter preliminar además. Muy bien. Señor secretario, continuando con la tabla. Presidente, le correspondería a la comisión iniciar el estudio del proyecto de ley iniciar moción de los diputados señores Fuenzalía, Gonzalo, Guiguren y Silver, que modifica el Código del Trabajo para introducir medidas que promuevan una mejor ordenación del tiempo de trabajo. Usted tiene la palabra, presidente. Sí, acá señalar que hablo un poco en nombre de los mocionantes. Este proyecto nace desde la sociedad civil, de muchas organizaciones que han propuesto este proyecto. Y me gustaría, en consecuencia, darle la palabra para que exponga respecto de este proyecto a doña Catalina, a Catalina Schrader, es abogada, fundadora de la plataforma Arriba Mamás, es una plataforma que agrupa más de 23 comunidades con foco en resguardar la salud mental, en este caso de las madres en Chile, y obviamente es una de las que participó desde el punto de vista técnico en la elaboración del proyecto. Así que, sin más, me gustaría darle la palabra a Catalina. Señora Catalina, ¿está presente usted? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación y por la oportunidad de exponer, y buenas tardes a los diputados y diputadas miembros de esta comisión. Efectivamente, como usted dijo, señor presidente, yo soy cofundadora y representante de esta organización civil que agrupa más de 25 tribus ya, más de 200.000 seguidores, y lo que propone el proyecto de ley de Mi Tiempo Importa es una reforma al Código del Trabajo para combatir justamente la rigidez de la jornada laboral, y este proyecto nace a propósito de estudios internacionales que hicimos, además de encuestas y levantamientos, y es un proyecto que actualmente cuenta con más de 5.000 firmas en apoyo de parte de la ciudadanía. Y el proyecto tiene, la importancia que tiene el proyecto, justamente combatir esta rigidez de la jornada laboral, que es el elemento que impide conciliar la crianza de los hijos, la vida familiar y el cuidado de las personas con el trabajo laboral formal. Esa es la importancia que tiene este proyecto, pero la urgencia de esta ley radica justamente en que esta rigidez es la principal causal de la enorme fuga que tenemos de mujeres desde el mercado laboral formal hacia el mercado laboral informal, luego de que se vuelven madres, luego del nacimiento de los hijos. Y lamentablemente como sociedad hemos normalizado esta fuga y la hemos romantizado con el concepto de emprender, cuando en realidad lo que vemos son familias que caen en una precariedad al no tener ingresos estables, al perder la cobertura social que otorga un trabajo formal, y al perder el acceso también a las ayudas que el Estado pueda entregar, sobre todo en situaciones críticas como las que hemos estado viviendo como país. Y lo que sí vemos en estas familias es un aumento en la dependencia económica y emocional de estas mujeres que tuvieron que abandonar estas carreras, que tuvieron que abandonar todo su esfuerzo en el mercado laboral formal, y una disminución en la participación femenina en el mundo laboral formal, lo que nos juega absolutamente en contra como sociedad cuando hemos estado tratando de combatir la enorme brecha de género. Por eso, señor presidente, es la importancia de este proyecto y la urgencia para que sea considerado y tramitado. Muchas gracias, Catalina. Le damos la palabra al diputado Guiguren, que también quería referirse al proyecto. No, presidente, solamente primero felicitar y agradecerle a Catalina y a Verónica, Catalina Schrader y Verónica,
Verónica Campino. Campino. Oh, me va a matar. Ya, Verónica Campino, la verdad, el habernos permitido participar de este proyecto tan importante. Hoy día uno se va metiendo, presidente, en la información de fondo y la necesidad de este proyecto, y uno empieza a encontrar con situaciones bastante evidentes, pero que a lo mejor por evidentes no se toman muy en cuenta. Yo todavía tengo grabado en la cabeza el testimonio de una mujer, de una madre, que fue despedida por haber concurrido al colegio, a la escuela de sus hijos, por obligaciones que tenía con sus hijos en ese colegio. Muchas madres son madre y padre en este país, presidente. Muchas madres, la verdad es que hacen un esfuerzo enorme por estar en multiplicidad de funciones, y sin embargo la legislación y la estructura, que es un sistema más bien machista, hecha para los hombres, y eso yo no lo juzgo ni bueno ni malo, es un hecho de la causa, pero que hoy día ha variado muchísimo, no les permite de verdad poder ejercer roles que son diversos. ¿Y quiénes son los perjudicados en esto? Son los niños. Usted sepa, presidente, que el nivel de infelicidad, por llamarlo así, de alguna forma, y Catalina me podrá corregir si es que estoy equivocado, en los niños es enorme. Hay un gran porcentaje de aquellos que hoy día tienen depresiones, producto justamente de este sistema que no conversa entre el mundo familiar, el mundo de las, por decirlo de alguna manera, las mujeres, las madres, con el mundo laboral, con las obligaciones diarias. Por lo tanto, presidente, yo siento que este es un tremendo proyecto, un proyecto que viene a poner a Chile en contacto con el mundo moderno, donde la verdad es que la legislación son más que rígidas, son flexibles, se adaptan a los requerimientos de las mujeres y de las madres. La salud mental, presidente, hoy día es de los temas más relevantes que hemos tenido como herencia de esta pandemia. La salud mental tiene a un 40% de los chilenos complicados. De ellos, casi el 50% tiene depresión. Calcule usted, presidente, lo que significa qué porcentaje de mujeres, de madres y de niños están hoy día en esta situación, producto justamente de no poder tener un acompañamiento y una vida como corresponde, producto de las obligaciones que la rigidez laboral les exige a las madres y a las mujeres. Por último, presidente, quiero terminar diciendo que todavía tengo otra declaración, otro testimonio en el corazón, en la cabeza, que me produce mucho ruido. Unos padres que decían: gracias a la pandemia pude conocer a mis hijos, porque la verdad es que de acuerdo al sistema actual yo no conocía a mis hijos, y eso nos tiene que hacer pensar y recapacitar como sociedad. Este proyecto es muy importante, humanitariamente importante, socialmente importante y relevante, y sobre todo, si lo queremos ver desde una perspectiva a lo mejor menos relevante, pero no menos importante, de una perspectiva más economicista, por Dios que le va a hacer bien a este país integrar, involucrar al mundo laboral a las mujeres que tanto necesitamos que se metan. Este proyecto rompe una barrera, un muro de ingreso al mundo laboral a millones de madres que necesitan, quieren y anhelan trabajar, pero el sistema se los impide. Así que espero que sea de fluido tratamiento, que tengamos rápido tratamiento para que este proyecto luego se transforme en ley de la República. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Eguiguren. Diputada Sandoval, ¿quiere intervenir y hacer una consulta a doña Catalina? Gracias, presidente. Gracias, diputado Eguiguren y Catalina, por la exposición de este proyecto. Tengo más bien una reflexión, que es una duda que tengo,
porque efectivamente comparto el diagnóstico con ustedes. Yo creo que en este país hay dos cuestiones que son centrales en el mundo del trabajo que hoy día son una necesidad. Una es el exceso en horas que invierten los trabajadores y trabajadoras chilenas, y por eso también hubo una iniciativa desde la Cámara de Diputados y Diputados que hoy duerme en el Senado, que tiene que ver con las 40 horas, con reducir en el fondo el tiempo que dedicamos a nuestras jornadas laborales, y que efectivamente eso redunda en que haya menos tiempo para nuestra vida, digamos, recreativa y también familiar. Pero tengo una duda respecto al tema de introducir contratos por hora, porque en definitiva lo que apunta a la precarización del trabajo de las mujeres principalmente, que se dedican al cuidado o que ven de alguna manera interrumpidas sus trayectorias laborales o su misma empleabilidad, digamos, regular por temas de cuidar a otros y a otras, introducir un contrato por hora no vendría necesariamente como a optimizar su situación laboral, sino también a precarizar. Entonces, esa es más bien una reflexión que me hago, porque claro, una cuestión más integral debiera ser como pensarlo en términos de una política de cuidado que obviamente excede a las labores legislativas, sino que es más bien una política de gobierno, pero más bien se los planteo como pregunta y como reflexión, porque es lo que me hace ruido de este proyecto, como en términos de la flexibilización que evidentemente puede generar también estar asociado a precarización y no necesariamente responder al objetivo del proyecto, que es tratar que las mujeres también cuidadoras se vean beneficiadas. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Doña Catalina, si bien, como digo, vamos a tener otro tiempo para exposiciones, me parece pertinente la pregunta de la diputada Sandoval. Muchas gracias, señor presidente. Me parece muy pertinente, y muchas gracias, señora diputada, por su reflexión. Y efectivamente, respecto del proyecto de 40 horas, nosotros hicimos el estudio, digamos, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad civil, y más que la extensión de la jornada, lo que necesitamos las madres y los principales cuidadores es justamente poder interrumpir la jornada en lo necesario para poder estar presentes en momentos que son claves en el cuidado y crianza de aquellas personas que están bajo nuestro cuidado o crianza como principales figuras de apego, ¿verdad? Nadie trabaja más que una madre, eso lo sabemos, es 24/7 sin distinción alguna. Pero en el tema en específico de la precarización, efectivamente, no desconocemos bajo ningún respecto que el trabajo por hora es una realidad que ya se vive. Esto vendría a formalizar una realidad que ya existe y que efectivamente es el formato de trabajo que hay en determinados rubros. Pero la verdad es que nosotros creemos que no hay ninguna situación más precaria actualmente para estas familias que la de la informalidad en el trabajo, lo que nosotros hemos denominado como emprendimiento, digamos, pero además nosotros como organización civil de Arriba Mamás Chile hemos tomado un compromiso también de actuar como fiscalizadoras del correcto uso de esta norma y como una entidad vocera o canalizadora de aquellas familias, no solamente madres, recordemos que los padres también van a poder hacer uso de esto, la idea es tender hacia la coparentalidad y la corresponsabilidad, ¿verdad? Que puedan hacer uso de esta plataforma para canalizar cualquier abuso, sumado a las demás entidades que actualmente funcionan en nuestro país como fiscalizadoras en el cumplimiento de las normas legales. Así que de eso, de todas maneras, y entendemos que la norma por sí sola tampoco es suficiente, tiene que ir acompañado de un cambio de mentalidad, un cambio cultural, y para eso también nosotros como sociedad, desde el mundo civil, tenemos un rol importantísimo que no desconocemos y que estamos cumpliendo a cabalidad 24/7. Muy bien, diputado Gastón Saavedra. Gracias. No, solo a manera de reflexión. Evidentemente, el país tiene que resolver un problema de la jornada de trabajo. Si nosotros mantenemos la extensión en que esto está, todo lo que hagamos más bien va a apuntar a precarizar. Y evidentemente el país ha venido viendo en estos post-pandemia cómo ha venido creciendo la empleabilidad, pero en el sector informal de la economía. Entonces la desprotección desde el punto de vista de la seguridad social está acrecentándose. Entonces tenemos que tener cuidado con esto y incorporar estos elementos para tener un proceso legislativo con buen juicio. Lo segundo es que tiene que ser complementario, jornada de trabajo de 40 horas y la distribución de esta jornada que podría ser también en menos días de la semana, cosa de complementar la corresponsabilidad familiar que tiene que darse, porque esto muy bien apunta la presidenta de la agrupación,
lo digo con respeto, quiero que me entiendan, no. De mi tiempo importa, es que es un cambio cultural. Claro que sí, por lo tanto tenemos que hacer otro esfuerzo mayor respecto de el valor de las relaciones familiares y estas complementadas con el valor de las relaciones laborales, que tienen que ser distintas. Este tiempo no se puede seguir haciendo más de lo mismo, y la pandemia, si para algo sirvió, es para darnos cuenta que nos falta mucho en el país en cuanto a la humanización del trabajo, cosa de establecer relaciones laborales que consideren este factor, y por lo tanto la distribución del tiempo y la duración de la jornada de trabajo es la que tiene que estudiarse y la que tenemos que concordar, y ahí concuerdo con la diputada Sandoval, que este proyecto tiene que ver la luz pronto si es que queremos avanzar en todo lo que estamos discutiendo hoy día. Gracias, presidente. Muchas gracias, doña Catalina, por vuestra exposición. Como digo, esta es la presentación preliminar de los proyectos, se pueden hacer cambios y eso es parte del debate parlamentario. Incluso este punto puede ser obviado de una manera de ser viable y que avance este proyecto. Yo sé que ustedes han trabajado mucho en aquello. Y con esto le pedimos a los parlamentarios nos presenten también solicitudes de exponentes. Hemos decidido poner en tabla estos proyectos y los vamos a comenzar a tramitar. Esa es nuestra decisión a partir de la próxima semana. Con esto damos cumplimiento cabal a la tabla el día de hoy, como me comenta el señor secretario, y pasamos a levantar la sesión. Gracias, presidente. Que tenga una buena semana.